Bueno, pues este día, la sesión número 3, el estudio número 3, nos habla acerca de la confianza en medio del conflicto. ¿Quién de ustedes ha tenido un conflicto? Todos. Todos y cada uno de los que estamos aquí hemos tenido conflictos de diferente índole. De hecho, para mí esta semana fue todo un reto, porque he tenido 2 días un pequeño conflicto con mi esposa y estudiar y prepararme para este estudio, la verdad que fue todo un reto para mí. Créame, no fue nada fácil. ¿Cómo podía hablar acerca del conflicto cuando en ciertos momentos de mi vida no puedo manejar uno? O me cuesta mucho trabajo manejarlo. Entonces, para mí fue todo un reto. Y ese es el propósito de esos estudios, que cuando estemos en esos precisos momentos de lo que estamos hablando en ese estudio, sepamos qué hacer. Sepamos cómo manejar cada una de las situaciones que nos enseña nuestro querido, amado Padre Celestial, para poder reaccionar de una manera más accesible, más conforme a lo que debemos decir o hacer como hijos suyos. La idea central de este estudio es que debemos tener nuestra confianza plena en Dios, aun cuando estemos en un conflicto o este conflicto interrumpa nuestras relaciones. No va a ser fácil, va a ser todo un reto, como me ha pasado a mí, pero créanme que es de gran bendición poder llevarlo a cabo, pero solo en Dios, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, cuando le obedecemos y hacemos conforme a lo que Él nos dice que hagamos. Vivimos en un mundo completamente caído, lleno de conflictos, y muchas veces, o mayor parte de las veces, es inevitable, ya sean de pequeño grado o un grado muy alto, pero siempre vamos a tener que manejar ciertos conflictos. Es interesante que la etimología de la palabra conflicto tiene mucho que ver en las raíces griegas y latinas con afligir o golpear. Esto quiere decir que un conflicto no va a ser tan fácil, vamos a llevar algo de golpes y algo afligidos cuando estemos dentro de él y cuando hayamos pasado a través de él. Lo cierto es que nosotros, los seres humanos, vivimos con el mutuo enfrentamiento con la sociedad en general, que está dividida en muchas cosas que hay en este mundo. Muchas veces hemos perdido, en algunos momentos, perdemos más bien la capacidad de poder dialogar, de poder sobrellevar, de poder manejar ese conflicto. Esto es obvio en todas las áreas, en nuestros hogares, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, compañeros de trabajo, en redes sociales y en muchísimas otras áreas. Hay conflictos que de verdad son un poco difíciles de sobrellevar, pero enfrentar los conflictos muchas veces va a ser inevitable. La cuestión es cómo lo manejamos. ¿Cuál es la forma en que lo enfrentamos? Como podemos ver y hemos visto la vida a través de Abraham, que era un hombre, una persona común y corriente como nosotros, vamos a ver que en la vida de él, y nos estamos dando cuenta en que en la vida de él hay muchas cosas que van a pasar con nosotros. Cómo él lo resolvió, cómo él pasó a través de ellos. Abraham no vivió una vida libre de conflictos. Como ustedes saben, la semana pasada vimos acerca del temor. Y uno de los conflictos a que él se enfrentó es a ese gran miedo que tuvo cuando llegó a Egipto. Ahora en este día vamos a ver el conflicto que tuvo con su sobrino Lot. El contexto de estos versículos que vamos a estar viendo, que están en Génesis capítulo 13, versículos del 5 al 11 y del 14 al 28, nos hablan del problemas que tuvieron entre ellos. Abraham se dio a ese conflicto en el que estaban de una manera pacífica. Le dio a escoger a su sobrino cuál era la parte que tenía que escoger. Y vamos a aprender mucho acerca de esa reacción que tuvo, que muchas veces nosotros no tenemos. Por naturaleza humana siempre queremos la mejor parte, siempre queremos ganar. Y cómo él se dio a que él le dejara escoger. ¿Cuáles son los conflictos que
cada uno de nosotros enfrentamos comúnmente o más frecuentes, con sus vecinos, en su trabajo, con su familia, cualquiera de las áreas que estén. ¿Cuáles son los conflictos más frecuentes que usted tiene? Hay veces que, de hecho, nosotros tal vez, o cada uno de nosotros tenemos un área en la que o somos conflictivos o tenemos a alguien que es muy conflictivo y tenemos que lidiar con ello. Vayamos a los versículos de esta noche. Génesis capítulo 13, versículos 5 al 8. Y dice los versículos así: También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: No hay altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Ya vamos a entender muy bien, pero primero pongamos este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por la bendición de poder estar aquí en tu casa, de poder aprender de tu palabra. Somos tan bendecidos por ello, mi Padre, que no tenemos ninguna provisión de ello. Y tenemos hambre de ti, Señor. Háblanos, mi Padre, a través de este estudio. También te pedimos que prepares nuestros corazones, que lo podamos recibir de la mejor manera, que podamos ser esa tierra fértil que nosotros necesitamos ser para poder esparcir tu palabra a los confines de la tierra, mi Padre. Apresura los pasos del resto de nuestros hermanos que estén en camino, que no se pierdan la bendición de poder escucharte a través de este estudio. Como siempre te doy muchas gracias, mi Padre, por ser un instrumento tuyo. Me siento tan bendecido por ello. Muchas gracias por todo. Y en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, oramos. Amén. Como ustedes saben, ellos tenían muchas posesiones, tanto Lot como Abraham, muchísimas. Y aquí habla mucho del prosperar de los creyentes o el prosperar de muchas de las personas. No es malo prosperar, no es malo tener riquezas. El problema es en qué estamos enfocados cuando estamos prosperando. El deseo de prosperar es bueno, es un buen deseo, cuando descansa en los principios bíblicos correctos. Es diferente la prosperidad egoísta cuando se trata solamente de la avaricia, de querer tener más dinero, de tumbar a las demás personas sin importar qué, con tal de conseguir todo lo material que muchas veces se desea. Algo desmedido. Eso es lo malo. Pero cuando se tiene el deseo de ser una persona próspera, que a usted le vaya bien, pero siempre sin olvidar los principios bíblicos. ¿Quién es primero? ¿Quién es el que guía nuestras vidas? ¿Quién es el que nos da? ¿Por qué nos da? Y de hecho, aprender a que lo que Dios nos da, ser buenos administradores, ser buenos mayordomos. Lot y Abraham tenían muchas vacas y ovejas. El versículo número 6 dice: Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, porque sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Aquí comenzamos a ver pequeños enfrentamientos, o a decir el por qué el enfrentamiento que iban a tener más adelante, porque tenían muchas posesiones. Y los pastores de ellos comenzaban a pelear. Es indudable, no podemos poner en duda la gran relación que tenían o que había entre Abraham y Lot. Era muy estrecha, inclusive podemos darnos cuenta desde el principio, desde que estuvieron en Ur de los Caldeos, que el papá de Lot murió. De ahí salieron y se fueron a Harán, y el papá de Abraham, que se hizo cargo de Lot, que se lo llevó. Después en Harán murió Taré, que es el papá de Abraham. Entonces Abraham se hizo cargo del sobrino, que a la final terminó llevándoselo junto. Entonces había una estrecha relación con él. Nosotros somos así, muchas veces tenemos buenas relaciones con las personas, pero va a llegar un cierto momento en que vamos a tener un cierto conflicto. Cuando hablamos de conflicto no quiere decir que tengamos que pelear con las personas.
Cuando hablamos de un conflicto tiene que haber una forma en que podamos llevarlo de una manera correcta. Podemos decir lo que pensamos sin que se sienta mal a otra persona, pero hay que saber decirlo, porque si no ese conflicto se vuelve un pleito. Es un poco difícil manejarlo, pero de hecho así debería de ser, para que ese conflicto no se vuelva algo tan grande que a la final no se pueda resolver. Dice, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Aquí este versículo número 7 me pareció muy interesante, en que podemos ver dos cosas diferentes. Primero, la contienda no era entre ellos, entre Lot y Abraham. La contienda era entre los pastores que pastoreaban las ovejas tanto de Lot como de Abraham. Pero ¿qué tiene que ver la primera parte de este versículo con la segunda parte? ¿Qué sentido tendría poner la segunda parte del versículo cuando dice, y el cananeo y el fereceo habitaban en la tierra? Hay muchas cosas que podríamos hablar de ello, pero algo que me pareció muy importante, por ejemplo, empezaron los conflictos entre los pastores. Lógicamente ellos tenían que haber hablado, tanto Lot como Abraham. Y el cananeo y el fereceo habitaban entre ellos. ¿Por qué tenía que estar esto en este versículo? Número uno, porque en ese tiempo, entre ellos dos, tanto Abraham como Lot, lógicamente hacían un gran ejército porque eran muchísimo, tanto lo que tenían como la gente que tenían. Y tal vez los cananeos y los fereceos que habitaban ahí no los atacaban por eso, porque sabían que estaban unidos. Otro, puede ser que ellos estaban viendo cómo reaccionaban ellos dos a través de ese conflicto que estaban teniendo. Muchos de nosotros cuando estamos con personas que no son creyentes van a estar atentos a lo que hacemos o lo que decimos, y eso siempre se los he dicho, porque eso lo van a ver en cada momento en que nosotros digamos somos creyentes. En ese momento, imagínense al cananeo y al fereceo que habitaban y estaban viendo, a ver, vamos a ver a estos dos cómo terminan. Vamos a ver a estos dos cómo terminan con su conflicto, cómo lo resuelven, qué van a hacer, qué van a decir entre ellos, cómo se van a tratar entre ellos. Eso es muy interesante. Y es lo que me pareció muy importante de esta segunda parte de este versículo. Muchos de nosotros tenemos que aprender a resolver nuestros conflictos con las personas, sobre todo cuando tenemos a personas que no creen, que no han recibido a Jesucristo, que son incrédulos y que están viendo cómo nosotros estamos resolviendo un conflicto. Versículo número 8. Entonces Abraham le dijo a Lot, no haya altercado entre nosotros dos, pues entre mis pastores y los tuyos. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Sabemos que no eran hermanos, pero sabemos que eran parte de la familia, eran tío y sobrino. Había una relación muy estrecha entre ellos, había un gran amor entre ellos porque eran familia. Y es algo muy importante, que muchas veces nuestros conflictos con nuestros familiares tenemos que poner mucho cuidado en lo que decimos y lo que hacemos, porque muchas veces cuando hay dinero, y eso se ve en muchas peleas entre familiares, cuando hay dinero de por medio, se olvida la familiaridad, se prefieren las cosas materiales, y eso es lo equivocado. Veamos aquí cómo Abraham le dijo que entre ellos estaban peleados. Tal vez en algún momento dijo, nos vamos a separar, pero ¿cómo voy a resolver este conflicto? Primero le dijo que lo amaba, que lo quería. ¿Por qué? Porque somos hermanos y tiene que haber conflictos entre nosotros. Nosotros como creyentes debemos tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos con nuestros familiares, sobre todo cuando hay dinero de por medio, cuando hay cosas materiales de por medio. ¿Cuántas historias podemos saber de personas que no se hablan, se terminan peleando, inclusive hasta se han matado entre ellos porque hay una herencia de por medio? ¿Cuántas familias se han perdido y viven un odio eterno? ¿Por qué? Por cosas materiales. Aquí lo que Abraham pone primero es a su familia, y es un gran ejemplo que podemos ver de él. Sabemos que él se equivocó, sabemos que tuvo decisiones erróneas que tuvo, sabemos que tuvo miedo en medio de haberse ido a Egipto. Era una persona común y corriente como nosotros que tomaba decisiones, pero la decisión que tomó aquí en este momento fue tan buena
que pensó primero en otras personas que en sus propios intereses. Dos cosas muy importantes. En primer lugar, no esperaba que su sobrino, por ser joven, dependiera de él y que él mismo viniera y le dijera, bueno, tío, ¿qué vamos a hacer o qué vamos a resolver? Él sabía que era joven y sabía Abraham que él tenía que tomar la decisión y darle preferencia a su familia para no entrar en conflictos. ¿Se imaginan ustedes si Abraham hubiera sido el que le hubiera dicho, no, sobrino, cálmate y tú coge para allá, y le hubiera dado lo peor? Se hubiera dado cuenta del gran conflicto que hubiera habido, el odio que hubiera existido tal vez entre su sobrino y Abraham por preferir o por hacer eso. Sin embargo, él pensó primero en su familia. En segundo lugar, Abraham reconoció que aquello tenía mayor valor que lo material, o sea, la relación familiar tenía mucho más valor que lo material que tenían cualquiera de los dos. ¿Cómo muestra un cristiano que es emprendedor y que honra a Dios? No es malo ser un emprendedor, no es malo tener riquezas, no es malo tener dinero. El problema es cuando uno es un emprendedor, que es la palabra bien común que ahora se utiliza. ¿Cómo se puede ser un emprendedor pero que honra a Dios? El deseo de prosperar en la vida es un buen deseo, pero cuando se descansa en los principios bíblicos. 2. Una de las características de la vida de Abraham es que fue un gran emprendedor y trabajador. Sobre todo él aprendió a ser un gran administrador. Con todo lo que tuvo, por eso llegó a tener mucho más. 3. El conflicto que surgió por motivos personales del carácter y las relaciones entre ellos. 4. Los conflictos suelen tener diferentes orígenes, múltiples consecuencias que se enfrentan correctamente. Entonces, debemos tener mucho cuidado cómo los manejamos, a qué le damos preferencia. No es malo tener, no es malo ser, no es malo prosperar, no es malo ser un emprendedor, pero siempre sin perder la vista en donde debemos tener, que es siempre en Cristo. No perder, no hacer a un lado los principios bíblicos, porque en ese momento comenzamos a perdernos y a dar preferencia a lo que no debemos. Y entonces estaremos olvidando la confianza que nosotros debemos tener en Cristo Jesús. Vamos a tener conflictos y precisamente cuando enfrentamos esos conflictos, nuestra confianza debe estar plenamente en Él. Vayamos a los versículos siguientes, que están en Génesis capítulo 13, versículos del 9 al 11, que nos enseña esta parte de la Escritura. Génesis 13, del 9 al 11. Le dice Abraham a Lot: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú fueras a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, y que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. O sea, algo precioso, algo que cualquier persona desearía para poder llevar sus animales y que pastaran ahí. Como la tierra de Egipto, donde recién habían estado y había abundancia, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. ¿No está toda la tierra delante de ti?, le dijo Abraham, como enseñándole: mira lo que puedes ir, a dónde te puedes ir, vamos a separarnos. Yo te ruego que te apartes de mí. Son unas palabras, tal vez podríamos decir fuertes si le decimos a alguien cuando no queremos que esté a un lado, que queremos que salga de nuestra casa, que queremos que busque su destino, que siga su camino, que sea independiente. Decirle: te ruego que te apartes de mí. O que nos lo digan a nosotros, tal vez nos parece un poco duro. Sin embargo, en la forma que Abraham se lo dijo a su sobrino, no tuvo ningún conflicto, porque se lo supo decir, dando preferencia a su familia, en la forma que primero le dijo: somos hermanos, le puso en claro que eran familia y que lo amaba. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si fueras a la derecha, yo iré a la izquierda. Quiere decir, donde tú vayas, yo me iré al lado contrario. Eso lo tenemos muy bien claro. El principio de esto es que buscaba la paz entre ellos, que no hubiera problemas entre ellos. A pesar de que hubo un conflicto entre ellos, que tenían que separarse, había problemas, pero que siempre la postura de Abraham fue dar preferencia a su familia y buscar la paz, no pelear.
Había un conflicto, pero no tenía que terminar en pleito. La búsqueda de la paz es fundamental entre los cristianos. Vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 9, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quién de ustedes quiere ser llamado hijo de Dios? Todos, no se me duerman. Todos queremos ser llamados hijos de Dios. ¿Y cómo podemos ser llamados hijos de Dios según la palabra Mateo 5:9? Siendo pacificadores. Si somos personas que solo andamos buscando contienda, no nos podemos considerar hijos de Dios, porque es lo que dice la palabra de Dios. Dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Somos llamados hijos de Dios? Debemos ser pacificadores. ¿Estamos en un conflicto? Debemos buscar la paz. ¿Va a haber conflictos? Por supuesto que sí. Es parte de nuestra naturaleza en el mundo que estamos ahora. Vamos a tener conflictos, pero debemos buscar la paz. Pensar más en las otras personas que en nosotros. Muchas veces nosotros, por naturaleza, siempre queremos tener la razón. Y si la otra persona piensa lo mismo, entonces empieza con un problemón que no termina nunca. Más bien termina uno o las personas insultándose, y a la final todo termina peor. Ya no se vuelve un conflicto, sino toda una batalla, una guerra. Entonces, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios, debemos ser pacificadores. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Como ustedes saben, escogió la parte donde estaba la ciudad de Sodoma y Gomorra, porque vio pastos verdes, vio una gran llanura, vio gran abundancia en esa parte que él escogió. Y él había estado contento, dijo: me bajé a mi tío, escogí la mejor parte, mejor no me hubiera dado de escoger. Tal vez esos son los pensamientos que pasaron de Lot. ¿Cuántos de nosotros siempre andamos, o a veces nos equivocamos por andar buscando pastos más verdes y terminamos en un lugar peor? Que es lo que podemos ver, o lo que pasó con Lot y su familia. Sabemos cómo terminó la familia, sabemos en dónde se fueron a meter, por buscar pastos más verdes, por querer escoger la parte más hermosa. ¿Saben qué esperaba yo que dijera Lot cuando le dijo: si tú te vas a la derecha, veo a la izquierda? Y le dijo: alza tus ojos y ve la llanura. Yo esperaba escuchar de Lot que dijera: no, tío, ¿sabe qué? Usted siempre ha estado conmigo, usted me trajo desde Ur, ustedes me han ayudado. Yo no puedo escoger más de lo que usted me está diciendo. Mejor escoja usted primero, y lo que usted no quiera, entonces yo lo puedo escoger. Es lo que yo hubiera podido esperar, porque como forma de agradecimiento de todo lo que Abraham había hecho por él, de todo lo que él le había ayudado y cómo lo había protegido hasta ese momento. Inclusive le había dado el ejemplo de cómo administrar lo que tenía, cómo pudo tener, porque a él también tenía muchísimo. ¿Y de dónde pudo haberlo aprendido? De Abraham. Pero nunca escuché eso, nunca podemos ver esto. Sin embargo, podemos ver cuál fue el fin de solo pensar en querer lo mejor, sin importar lo demás. Muchas veces prestamos tanta atención en perder lo nuestro, que terminamos perdiendo a los nuestros. Esa palabra me pareció muy importante que leí aquí. Prestamos mucha atención en perder lo nuestro, que terminamos perdiendo a los nuestros, porque le estamos dando preferencia a cosas materiales y terminamos perdiendo hasta hijos, padres, familiares, abuelos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello. ¿Qué nos impide seguir el ejemplo de Jesús para solucionar un conflicto? Como ustedes saben, nuestro Señor Jesucristo pasó a través de conflictos, pero debemos aprender la forma humilde en que Él lo solucionó. Y eso debemos aprenderlo de Él. Es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Como creyentes, como cristianos, Él es nuestra base. Él nos ha enseñado cómo debemos reaccionar. Pero muchas veces los conflictos no los podemos resolver, o los volvemos más grandes por ser desobedientes, por ser personas que siempre nos enojamos, o que tenemos mucho coraje con las demás personas y apenas dicen algo y ya estamos brincando en lugar de solucionarlo. Por el orgullo, porque muchas veces nos dicen en qué estamos mal y nosotros lo tomamos a mal. Y no, en lugar de decir, creo que sí está mal esto, voy a tratar de cambiar.
pero nunca pensamos, siempre nos dicen algo, nos enojamos, comenzamos a hablar, hacemos y deshacemos, y después ya pensamos, bueno, ya es demasiado tarde. O cuando tenemos mucho amor a lo material, al dinero, y no queremos perderlo, y que la persona no toque en eso, y entonces se vuelve todo un problema. 4 cosas muy importantes. Debemos mostrar evidencias prácticas de nuestros valores. Erradicar los conflictos demanda que uno muestre cuánto valora a los demás o a su familia. Pero eso tiene que ser práctico, o sea, ponerlo a prueba, que se muestre, que se enseñe, que los demás puedan verlo. Nosotros podemos decir, amo a mi familia, pero cuando hay un conflicto los acabamos con muchas otras cosas. Entonces eso no es demostrar el tener confianza en medio de un conflicto. Abraham estuvo dispuesto a negarse a sí mismo. Nosotros debemos negarnos a nosotros mismos, más cuando atravesamos por un conflicto. No pensar siempre en ganar, no pensar que siempre tenemos la razón, no pensar que siempre debemos tener o adquirir la mayor parte o la mejor parte. Vamos a darnos cuenta más adelante en los siguientes versículos por qué. Muchos de los conflictos familiares acaban de inmediato o acabarían de inmediato si aplicamos este principio de humildad y estimación. Cuando somos humildes, mostramos y ponemos en práctica ser humildes. Cuando estimamos a los demás antes de pensar en nosotros, a través o cuando se comienza un conflicto, se resolverían más rápido. Pero cuando pensamos solamente en el yo y yo tengo la razón, yo tengo que ganar, a mí me dijeron, yo soy el ofendido, yo tengo que vengarme, y el yo, el conflicto nunca va a terminar, se va a hacer más grande. Abraham dio una muestra de ello, que hay que pensar en la familia, hay que pensar en los demás, hay que mostrar humildad, hay que ceder para poder terminar con ese conflicto, no hacerlo más grande, y ser de estimación, pensar y estimar a los demás antes que nosotros. Abraham no estaba solamente sujeto a sus convicciones o a las consecuencias de ser fiel de las mismas, sino que Dios intervino en su vida y confirmó la confianza de Abraham en él. ¿Por qué nos dice este estudio eso? Porque en los siguientes versículos vamos a ver algo maravilloso. A pesar que habían tenido el conflicto, se pelearon entre ellos, él le cedió a su sobrino no dijo nada, que dijo qué bueno, haber creído ya me bajé al tío, ya me cogí la mejor parte, pasó todo eso, él se fue a un lugar, él se quedó con el otro. ¿Qué podremos decir? Uy, Abraham se equivocó otra vez, ¿qué decisión pudo haber tomado? Pero no es así. Después que ya se separaron, adivinen qué, Dios habló con Abraham. Y le dijo en el versículo número 14 del mismo capítulo 13, y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente. Que mirara primero, que viera toda la tierra que existía. ¿Qué estaba viendo? Toda la tierra. Le estaba mostrando los 4 puntos cardinales. Adelante, atrás, a un lado. Todo lo que él veía. ¿Por qué? Porque toda la tierra que ves te daré a ti y a tu descendencia para siempre. Todo le había dado. Y podemos verlo desde el principio que tenía esa promesa. Él había dado a escoger a su sobrino, pero igual toda esa tierra era de él. Cuando nosotros cedemos, dejamos nuestro yo, somos humildes y ponemos nuestra esperanza completamente en él a través del conflicto, créame que vamos a ver las bendiciones de Dios. No quiere decir que siempre vamos a ganar ese conflicto, pero vamos a ver cómo Dios maneja nuestras vidas. Vamos a darnos cuenta la gran diferencia que es poner la esperanza en Él como hijos suyos. Podemos ver la gran bendición de aquí, o la promesa reafirmada de lo que Dios le había dicho a Abraham. Toda esa tierra es tuya y será dada para tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¿Quién puede contarla? Nadie. Es grandísima. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho,
porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí el altar al Señor. Tres cosas muy importantes, cuatro cosas, que tenemos que aprender de estos versículos y que tenemos que poner mucha atención. Muchos de nosotros a veces, hasta cierto punto, a cierta cantidad, debemos renunciar a lo que poseemos para ser discípulos del Señor. A veces hay cosas que tenemos que dejarlas ir, que nos van a impedir estar cerca del Señor o poder servirle al Señor. Dice en Lucas capítulo 14, versículo 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No quiere decir que en este momento usted vaya y saque todo lo que tiene y tenga que entregarlo, no. Eso es sacar de contexto este versículo. Lo que está diciendo es que si nosotros nos aferramos a las cosas materiales, inclusive a las que estamos a punto de poseer o que las que vamos a tener, nos impiden servir al Señor o nos están haciendo que olvidemos los principios bíblicos, entonces tenemos que dejar ir. Debemos tener mucho cuidado en que cualquiera, como dice el versículo, cualquiera de vosotros que no renuncie a lo que posee no puede ser mi discípulo. Mucho de lo material que a veces tenemos o que muchas personas tienen les impide servir al Señor, les impide ser discípulo del Señor. Y hay que tener mucho cuidado de ello. No solo consideró lo provechoso de la tierra que era de riego, como el huerto de Jehová. Él vio, hablando de Lot, que todo era hermoso, pero sabemos qué le esperaba después de entrar a esa tierra. Tenemos que tener mucho cuidado con ello. El patriarca descansaba realmente en la confianza. ¿En la confianza en quién? De Dios. Nosotros debemos descansar, poner nuestra confianza en Dios para poder atravesar esos conflictos de una manera conforme a lo que nos enseña Dios en su palabra. ¿Cómo debemos enfrentar los conflictos? Olvidando nuestro yo, ceder muchas veces y no hacer todo una guerra, porque si no, entonces no vamos a poder ser capaces de ello. ¿Cómo podemos poner en práctica lo que hemos escuchado hasta ahora? Lo que podemos leer en estos pocos versículos bíblicos. 1, 2, 3, 4 cosas muy importantes. Primero, por supuesto que todos estamos llamados a prosperar. Podemos prosperar. Buscar bienestar por los nuestros y por el prójimo por medio del trabajo arduo y honrado para la gloria de Dios, y es buen testimonio para los de afuera. No tumbar a quien sea, no pasar a través de quien sea, sino con tomarlos en cuenta en buen testimonio y trabajar en buen testimonio y siempre pensar en el prójimo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 12 dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Número 2, los conflictos no deben influir ni cambiar nuestros valores. Muchas veces los conflictos nos olvidamos completamente de los valores que debemos tener como creyentes. Los dejamos a un lado con tal de ganar ese conflicto, cuando no siempre debería ser así. Debemos buscar siempre la paz, no la guerra. Debemos reconocer el valor de la familia, que es superior a cualquier otro bien, a cualquier cosa material, a cualquier conflicto que se pueda aparecer. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Debemos tener cuidado con nuestra familia. Número 3, ningún conflicto debe sacar lo peor de nosotros. Todos tenemos defectos. A veces o somos fosforitos, o tenemos un lenguaje muy florido, o no nos gusta que nos digan nada, o tenemos orgullo en nuestras vidas. Tenemos algo en lo que debemos trabajar, y cada uno de nosotros conocemos en que tenemos esas pequeñas fallas. Debemos primeramente entregarlas en manos de Dios para que pueda cambiar nuestras vidas y dejar que Dios cambie nuestras vidas.
Pero esas cosas que nosotros tenemos, que sabemos y las conocemos, no debe salir a flote cuando estamos en un conflicto, porque nuestra confianza debe estar plenamente en Dios. Debe ser una oportunidad para poder moldear nuestro carácter y hacerlo más parecido, o para que sea más parecido, o para ponerlo a prueba, que debe ser más como Jesucristo en nuestras vidas. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, que muchas veces olvidamos eso en los conflictos, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Número 4. El Señor siempre se gozará y no olvidará a un hijo suyo. No debemos renunciar a los principios bíblicos, ni olvidar de poner nuestra confianza solo en Él cuando enfrentamos un conflicto. Todos reconocemos que los conflictos vienen de diferente manera. Son muchos los elementos que debemos considerar al enfrentar una situación difícil, en la que hay muchos intereses en juego, y eso es indudable. Pero hay dos cosas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. En primer lugar, no importa la situación, siempre debemos ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 11:1 nos dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En segundo, no hay situación difícil que parezca en la que el Señor no pueda invertir con poder y gracias. Entonces a nosotros nos toca poner nuestra confianza en el Señor con todo nuestro corazón, obedeciéndole en todo, para que su nombre sea glorificado cuando estemos a través de un conflicto y podamos alcanzar la paz y la solución de cualquier conflicto que se presente, pero solo poniendo nuestra confianza en Dios. Yo sé que va a ser difícil. Como ustedes saben, yo les dije que ha sido para mí todo un reto, y seguirá siendo un reto porque todavía no he terminado de solucionarlo. Pero es parte de nuestro crecimiento como creyentes, los conflictos. ¿Cómo los solucionamos? ¿De verdad nuestra confianza está en Dios o está solamente en nosotros, en nuestras propias capacidades, en nuestro yo, en nuestro orgullo, en lo que yo tengo la razón, y yo hago esto, a mí nadie me dice nada? Entonces tenemos que tener cuidado y comportarnos conforme a los principios bíblicos que Dios nos enseña en sus palabras. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Como siempre, es para mí toda una gran bendición poder estar esta noche aquí. Recuerden tener mucho cuidado. Hay muchísimas personas que se están contagiando. No olviden tomar las medidas de bioseguridad, usar la mascarilla, sobre todo cuando se esté en cualquier lugar fuera de su casa, hasta en su casa, porque a veces reuniones familiares, todo eso, entonces hay que tener mucho cuidado. Nos vemos el día domingo y que Dios les bendiga.